La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya. Bueno, estamos una vez más a través de Radio Vital, el complemento de su vida. Estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona. Y lo hacemos con mucho cariño, mucho amor a nuestros hermanos y nuestras hermanas que siempre nos están sintonizando en diferentes lugares, en diferentes lugares de México, Colombia, Argentina, bueno, el continente europeo, allá en España, ¿no? Un saludo a mis hermanos españoles, a diferentes lugares desde los Estados Unidos que nos están sintonizando, que unos nos contactan por diferentes medios y nos dicen que agradecen a Dios por Radio Vital, el complemento de su vida, y cada uno de ellos que aporta, que da algo que hace crecer el reino de Dios en el propósito de Dios. Le agradecemos de todo corazón porque nuestra intención es que se viva la realidad de lo que es el reino de Dios y se viva de una manera genuina, no con ideologías o espejismos, sino con lo que viene a ser la realidad del plan de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos invita a nosotros a que disfrutemos una vida nueva, a que tengamos convicción de que como nuevas criaturas vivamos la vida en Cristo. Y hoy en la mañana estuve leyendo uno de los versículos que nos compartían. Que el que tenga Biblia o el que tenga con qué anotarlo, anote, porque hablar de esto que quiero expresarles, que quiero compartirles. Tito 3:5. Ahí en Tito 3:5 vamos a encontrar, dice la palabra de Dios, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Nos salvó. Esa parte de este versículo es tiempo pasado, presente o futuro. Dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, pero si alguien tiene el Espíritu de Dios, tiene que aceptar que ya somos salvos, nos salvó. Y no fueron obras de justicia nuestra por lo que hiciste, porque compraste un edificio de 20 pisos y lo hiciste hospital y no por obras de justicia, no por cosas que hayas hecho. Dice que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, lo bueno que es, lo bondadoso que Él es. Y dice, por el lavamiento de la regeneración. Y sé que ese tema, el lavamiento de la regeneración,
es un tema que tenemos que nosotros, el significado de regeneración. Y encontré que otra palabra para regeneración es segundo nacimiento, por el lavamiento del segundo nacimiento. Dice que prácticamente nos distingue o nos separa del nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Y yo lo escudriñé porque sé que hay muchas personas que oyen lo que dice la Biblia, pero ni idea tienen de lo que están leyendo, porque no investigan, no escudriñan. Y la misma Biblia nos dice que escudriñemos, que investiguemos, que le demos importancia a lo que es el significado de lo que las palabras dicen. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de su regeneración. El lavamiento de la regeneración significa que naciste espiritualmente, que tienes una vida nueva. Y yo tengo tiempo enseñando a la iglesia sobre la persona nacida de nuevo. Y aquí esto me dio a mí un empujón más en la fe para seguir dándole al tema del hombre interior, del hombre espiritual. ¿Por qué? Porque todos los cristianos tenemos que darnos cuenta que somos espíritu y que ese espíritu es una persona completa, no es un viento, no, es una persona, así como el criterio que yo tenía antes de la persona del Espíritu Santo, hasta que la misma Biblia me enseñó, bíblicamente hablando, que el Espíritu Santo tiene sentimientos, que el Espíritu Santo se constricta, que el Espíritu Santo oye, que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu... Entonces, hasta que todos esos contextos bíblicos me dijeron, hey, esta es una persona. La persona del Espíritu Santo es real, es una persona completa y que mora dentro de mí. ¿Y dónde mora dentro de mí? Dentro de mi espíritu. ¿Y por qué? Porque mi espíritu es la identidad o es la naturaleza nacida por la misericordia, por la bondad de Dios que me hizo nacer de nuevo, que es la regeneración. Ahora, eso quiere decir la nueva criatura. El nuevo nacimiento es uno que es celestial, espiritual y santo. El nuevo nacimiento es celestial, espiritual y santo. Esas tres cosas las tenemos que grabar, porque esa es la realidad de nosotros. Esa es nuestra realidad. Y es muy tremendo, aunque usted no lo crea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver. Una vez me tocó a mí ver un caso en lo natural, y voy a usar un ejemplo sencillito, pero sirve para ilustrar. Una persona fue y compró un vehículo y en los documentos del vehículo decía motor V8. Y cuando usted le abría el cofre, y si sabe de motores, ese carro traía un motor 6 cilindros. El documento legal decía 8, pero el vehículo traía 6. Esto se los digo ¿por qué? Porque muchas personas lo que se imaginan son en el espíritu. Pero eso no quiere decir que esa sea la realidad, como en el carro. La realidad en el carro era el motor que traía, era 6 cilindros. No importa que tuviera muchos sellos, la factura y todo lo que tú quieras, estaba equivocado. Todo lo que piensa mucha gente de lo que es el espíritu nacido de nuevo por Dios
no quiere decir nada con lo que Dios estableció que es una persona. Y esa persona requiere alimento, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que nace de Dios. Esa persona tiene que ir forjando un carácter, una disciplina. Tiene que empezar a desarrollarse, porque ahí es donde opera la fe, en el hombre interior. La fe no opera en el cerebro, la fe opera en el espíritu. Por eso nosotros tenemos que operar por fe en todo lo que hagamos dentro de esta vida nueva que tenemos, ¿sí? Celestial, porque es espiritual y porque somos santos. El hombre, en su estado natural, está muerto en delitos y pecados, hasta que no vive la regeneración por Cristo. Y esto sucede cuando alguien, ¿sí?, le acepta a Cristo como su Señor y su Salvador. En Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a ver algo. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el dominio de Satanás en las vidas de las personas. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí está hablando de creyentes desobedientes. Yo empecé a hablar de la persona interior, de la disciplina del hombre interior, y sé que hay personas que no quisieron eso, que harían seguir viviendo, cultivando ideologías, emociones falsas, pero realmente esto no va a cambiar. Otro ejemplo que puedo poner: el hombre cuando alguien muere se despega el espíritu, sale el espíritu, pero si ese espíritu conforme Dios fue regenerado, o sea, fue nueva criatura y vivió alimentándose de la palabra de Dios, con un carácter, una disciplina, vamos a darnos cuenta que el hombre espiritual está habilitado por Dios para caminar en esta tierra, en el cuerpo que tenemos, porque somos espíritu, tenemos un cuerpo, pero tenemos un alma y vivimos en el cuerpo. Ahora, como manda el espíritu nacido de nuevo, ya el cuerpo no manda. Y como hijos obedientes, porque aquí solamente existe el obediente y el desobediente. El obediente es guiado por el Espíritu de Dios. Sí, ahorita voy a regresar al versículo. El obediente es guiado por el Espíritu de Dios. El desobediente vuelve a caer bajo el dominio, las garras del control del enemigo. ¿Sí? Dice, aquí está escrito en Efesios 2, 1. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en lo cual también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ándele, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, aleluya, me gusta esto a mí, para mostrar, dice, fíjate qué maravilloso, para mostrar en los siglos venideros, en este tiempo, la abundancia, riqueza de su gracia en su bondad, en lo bueno que Él es, para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es un privilegio saber que tienes vida espiritual, celestial, espiritual, y que eres santo en el hombre interior. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo, no lo hiciste tú. Las personas que no tienen esta convicción
van a estar lidiando toda su vida con el diablo y las acechanzas del diablo. Y sí existe el diablo, pero no, el diablo es el jefe nuestro. Ahora, quiero que denoten algo aquí. Dice la Escritura en Tito 3:5. Nos salvó no por obra de justicia que por nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de su regeneración. Ya dije que era la regeneración, el ser nueva criatura en Cristo. Y dice, y ahí está la regeneración. Ya existe la regeneración. Ahora, ya tengo vida celestial. Ok. Ya nací de nuevo. Ok. Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. No dice por el Espíritu Santo, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. En él. Una vez yo conocí una institución muy famosa, muy grande en este mundo, que le llamaban la renovación del Espíritu Santo. Y a mí me llamaba la atención porque renovar una llanta es que está vieja. Renovar una cocina integral es que está vieja. Renovar un mueble es que está viejo. Nadie puede renovar al Espíritu Santo porque Él nunca ha sido viejo. Él es Dios, Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Eso lo inventó el diablo usándolo. La renovación del Espíritu Santo. Y la Biblia no dice renovación del Espíritu Santo, dice por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora, yo siendo nacido de nuevo, con la ayuda del Espíritu Santo, el consejo del Espíritu Santo, toda la fuerza del Espíritu Santo, puede operar en mí por la naturaleza que ahora tengo, que soy celestial. Dices tú, ¿cómo? Sí, nací de Dios. Soy espiritual. Soy santo. Con razón yo leía versículos como este que dice, sean santos como yo soy santo. Decía, santo Dios, cuando recién empecé en mi vida cristiana. Donde todavía, porque no, esto no lo sabía. Pero ahora que lo sé, que por la misericordia de Dios, llegó a mi vida el lavamiento de la regeneración. Vine a nacer de nuevo por obra divina. Y una vez que ya nace, cualquiera que ha nacido de nuevo, tiene dos cosas. Y la renovación en el Espíritu Santo. Quiere decir que no va a haber renovación si no tienes contemplado a la persona del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué? Veamos una persona que ahorita se convierte. Esa persona ahorita nace, ahí está, ¡pum! Esta persona tiene una vida nueva. En este momento ya es un ser celestial. Ahora en este momento ya esa persona, ¿sí?, tiene vida en Cristo. Pero en el alma de él, que es la voluntad, la inteligencia, los deseos, las emociones, sigue toda la información vieja ahí. Lo que Pablo dijo, toda aquella sabiduría terrenal lo tengo por basura. ¿Por qué llegó a decir eso? Por el Espíritu Santo. Cuando descubrió él que el Espíritu Santo era el suficiente en su vida para hacer lo que Dios le mandó a hacer en esta tierra, en el caso del apóstol Pablo. En el caso de Jesús, veámoslo. Hasta que el Espíritu Santo lo tomó a él, empezó la manifestación de milagros. A los 30 años empezó Jesús haciendo milagros. Porque él vino como hombre a la tierra. Lo dio a luz una mujer. Pero cuando fue investido de poder, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Esa voz que se oyó del cielo cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús. Y Jesús
fue bautizado y fue investido. Así como en el momento que nosotros aceptamos a Cristo. Pero hoy en día he visto que millones de cristianos no permiten al Espíritu Santo operar en sus vidas. Y ahora por eso entiendo que se llaman cristianos, usan la Biblia, pero hay guerra, hay división, hay contienda. ¿Por qué? Porque ahora son hijos de desobediencia. ¿Por qué? La salvación tiene dos cosas: la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Son dos cosas que tienen que ir en cada cristiano. No solamente, soy salvo, sí, y la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, que viene la renovación en el Espíritu. Es como decirle a alguien, tú tienes vida matrimonial porque tienes esposa, tienes esposo. En el matrimonio, tienes una vida matrimonial. Pero dile a un soltero, tú tienes vida matrimonial. No tiene, porque no está casado. La persona que no tiene al Espíritu Santo en operación podrá tenerlo como algo simbólico, pero no en operación. En el Espíritu quiere decir, ahora tengo que dejar que el Espíritu Santo opere en mi vida. Esto que puso mi hermano en la mañana me hizo, y le agradezco infinitamente a Dios, porque son cosas muy poderosas que son elementales en la vida de un nuevo creyente. Gloria a Dios. Por eso te invito a que veas, la regeneración es un cambio radical, tal como nuestro nacimiento físico. Nuestro nacimiento espiritual resulta en una nueva persona que entra en el reino celestial. Veámoslo en Efesios 2:6. Y ahí está algo que Efesios 2:6, aquí lo tenemos. Dice la Escritura, aleluya, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y juntamente con él. ¿Por qué con él? Pero si estoy aquí en la tierra, sí, pero estoy con el Espíritu, en el Espíritu de Él, y juntamente con Él me resucitó. El Espíritu de Jesús es el Espíritu que está en nosotros ahora, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué espíritu tenía Cristo cuando resucitó? El Espíritu Santo. Aleluya. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Cómo es que yo estoy sentado en lugares celestiales? Porque soy celestial. En Cristo Jesús tenemos una dimensión celestial. No siento, no veo. Necesito un cohete para que me lleve y ponerme en las alturas. No. Estás hablando dentro de la dimensión espiritual. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús por el Espíritu, en el Espíritu. Porque tenemos el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Una vez que nosotros tenemos la regeneración, se nos abre el entendimiento espiritual. Muchos se van a identificar conmigo. Yo en mi vida había agarrado una Biblia para leerla, nomás me convertí y me entró un hambre por leer la Biblia, y lo impresionante es que la comprendía. ¿Por qué viene esa comprensión? Porque tengo al Espíritu Santo. Me recuerdo bien, mi mamá me dijo, oye, tienes muy poquito tiempo de cristiano, y me quedo anonadado cómo sabes la Biblia. Dice, mi hijo, yo tengo toda mi vida. Y le digo yo a las personas, en cuanto
venga la salvación a tu vida, se te va a abrir el entendimiento espiritual, porque no puede venir vida a tu vida, la vida divina, sin que haya participado el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos somos convencidos del Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, empieza una operación del Espíritu Santo en nuestras vidas que deposita en nosotros una cantidad de fe. Y esa fe es para que nosotros aceptemos a Cristo, porque yo no lo vi a Cristo cuando lo recibí. Por fe lo recibí. Creí en Él. Creí en la palabra de Él. Pero eso es obra del Espíritu Santo. Esa es obra que Él hace en nosotros. Y este es un tiempo donde la persona del Espíritu Santo quiere que todos nosotros le conozcamos, tengamos una intimidad con Él, una relación con Él como no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer eso. Jesús lo dijo que en los postreros tiempos, sí, el avivamiento postrero, el último mover del Espíritu en la tierra, antes de que el Espíritu sea quitado de la tierra, va a ser impresionantemente grande, y estamos en los principios de ese mover. Y me da tanto gusto que yo pueda ser servidor de Dios en este proyecto divino, porque lo estoy expresando y está yendo esta radio a todo el globo terráqueo, donde las personas pueden escuchar esto, donde todos pueden tener esa apreciación a la persona del Espíritu Santo. Si usted me está oyendo y no tienes idea de lo que es hermoso el Espíritu Santo, empieza a hablarle diciéndole: precioso, te amo. Espíritu Santo, te necesito. Sé que en ti voy a poder moverme en el Espíritu Santo. En ti, dile, voy a desarrollar mi vida espiritual. Por eso la Biblia podrías decir que son las palabras que es la voluntad del Espíritu Santo. Veamos en 2 Corintios 5:17. Aleluya, llegué al versículo del pastor Eduardo Urrea. Y lo escribo porque me gusta leerlo. Porque no lo escribí yo, no lo inventé yo. De modo que si alguno está en Cristo, fíjate dónde está. Es nueva criatura. Dígase usted mismo: gracias, Señor, porque me hiciste nuevo. ¿Y dónde va a quedar toda la historia de lo que el diablo hizo contigo en el pasado, cuando él era tu Dios? Hace rato hablaba con una hermana y le decía con mucho respeto y apreciación: somos nuevas criaturas. Ya lo que el diablo hizo con nosotros cuando nos tenía bajo su dominio, eso es basura, ya quedó afuera, quedó atrás. Las cosas nuevas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Por eso es bien importante que nosotros tengamos la certeza de la importancia, el valor de que somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la nueva criatura que estoy hablando. ¿Cómo es que Tito 3:5 nos habla de la regeneración, de la vida nueva? Que eso quiere decir nacer de nuevo. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Y la renovación en el Espíritu Santo. Por eso es muy importante para nosotros
muy importante y muy valioso que tengamos en consideración el trabajar en las cosas que no perecen. Por eso se debe de atribuir la transformación de nuestras vidas al Espíritu Santo. Nadie que se ha desarrollado espiritualmente lo hizo por sus fuerzas o por su intelecto, por su capacidad. No. Fue porque tuvo comunión con la persona del Espíritu Santo. Yo recuerdo la historia de Nicodemo, que Jesús le dijo 2 veces: es necesario nacer de nuevo. Y ahí le dice en Juan 3, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacimiento físico nos equipa para estar aquí en la tierra. El nacimiento espiritual nos prepara para el cielo. Porque un día nos vamos a ir de esta tierra. Y voy a empezar con versículos bíblicos a dártelos. Primera de Pedro, puedes ir anotando y te va a servir como estudio bíblico para que usted tenga. Y mientras regreso voy a saludar aquí Primera de Pedro, en Primera de Pedro. Sí, aquí estamos. Primera de Pedro 1:23. Ahí lo vamos a encontrar. Primera de Pedro 1:23. Aleluya. Dice la Escritura: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué tremendo. Este versículo debe estar en un cuadro donde todos los días lo hablemos, lo digamos. Nací de una simiente incorruptible. ¿Por qué? Porque nos quieren convencer de que lo que fuimos en el pasado somos hoy. No, hoy somos nuevas criaturas. Hoy somos lo que Dios dice que somos. Hoy valemos lo que Dios dice que valemos, y hoy podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Así que te invito a que sigas en sintonía de Radio Vital. No te vayas, ahorita regresamos. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 480 843 6502. +1 480 843 6502. Desde el 2015, establecidos en Phoenix, Arizona, para llevar al mundo el Evangelio de Jesucristo. Desde Radio Vital, qué bueno que hasta ahora nos estás acompañando. Esperando que usted se conecte con nuestra estación. Dios es grande y maravilloso, su amor nunca muere. Somos razón, somos voces que informan, orientan sobre el único camino que conduce al cielo. Nos unimos en fe, Señor, para decirte que te amamos, que te adoramos, que te adoramos. Predicamos la palabra de Dios con el propósito de salvación y vida eterna en muchas personas que hacen de Radio Vital su compañía permanente. Desde Paraguay, es un privilegio para mí haber conocido esta emisora.
soy de El Salvador, Centroamérica, y Radio Vital para mí ha significado mucho. No me despego ni un solo día de escuchar esta radio. Ha sido el sustento espiritual que he tenido cada día. De la selva del Cusco, escucho Radio Vital, el complemento de tu vida. Radio Vital es una herramienta para su vida espiritual. Yo soy Radio Vital. Tú eres Radio Vital. Somos Radio Vital, el complemento de tu vida. Qué deseo es contigo estar, permanecer en tu templo y allí tu rostro contemplar. Qué deseo es contigo estar, permanecer en tu templo y allí tu rostro contemplar. Mi alma clama a ti, como el cielo hoy tendrás de mí y de mi alma. Mi alma clama a ti, como el cielo hoy Aleluya, aleluya. Continuamos con el programa Fe Sin Barreras, un programa que de lunes a viernes se lleva a cabo desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Norteamérica. Phoenix, Arizona está ubicado en frontera con México, con el estado de Sonora, México. Y es la capital, Phoenix, Arizona es la capital de Arizona. Y le damos gracias a Dios porque Dios sabe, Dios conoce bien su plan que tiene en cada uno de nosotros. Y yo me siento muy feliz en colaborar con el reino de Dios, servirle al Señor junto con mis hermanos y hermanas que creemos en esta visión. Y públicamente agradezco infinitamente a mis hermanas y a mis hermanos que generosamente tienen sus diezmos, sus ofrendas, que hacen posible que esto
se lleve a cabo, porque la pasión de su servidor y la visión que Dios nos dio es tener provisión, tanto a través de nuestra radio como a través del podcast, donde quedan todos los audios grabados de mucha importancia, como este programa Fe Sin Barrera. Usted puede ir al podcast y bajarlo y volverlo a oír o compartirlo con personas que no tienen la aplicación, pero que dices, este mensaje puede ser de gran utilidad para mi mamá, para mi tía, para mi hermana o para tal hermano que tú aprecias. Que a través de la radio estés escuchando la locución en vivo de nuestros hermanos locutores, y también que tengas programas y que tengas acceso al podcast. Adicional, Dios nos puso la iglesia virtual de Ejército de Amor, donde ya está iniciando un despertar de la iglesia Ejército de Amor en Latinoamérica a través de las diferentes dispositivos. Pero creemos fielmente que Dios va a abrir locales donde nuestros servicios se van a estar pasando en pantallas gigantes, domingo y jueves, en diferentes lugares de toda Latinoamérica, porque hay hambre de que el Dios vivo, el Dios que estamos predicando, el Dios que nosotros estamos, es un Dios que no es un misterio, no es un mito, no es algo que a lo mejor, no, es un Dios poderoso, que ahorita Él es el mismo Dios de México, de Cuba, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de China, de todos los lugares del mundo. Pero somos nosotros, por invalidar su palabra y subestimar su palabra, hemos caído en una condición donde el mundo infernal ha ganado terreno. Pero ¿por qué? Porque no nos hemos percatado de que somos nuevas criaturas, de que tenemos un valor muy tremendo, muy poderoso. Cada cristiano es muy poderoso, porque el Espíritu Santo, cuando está activo en un cristiano y habla la palabra es autoridad, la palabra es vida, la palabra es espíritu, es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta penetrar el alma y los tuétanos y las coyunturas. Yo hice un estudio sobre el poder de la palabra, cómo es que entra y lo que hace en la médula ósea, lo que hace en el sistema cerebral cuando alguien ora por un enfermo. Es tan poderosa la palabra. ¿Por qué? Porque son lugares que un bisturí no puede entrar al centro cerebral. No pueden abrir un cerebro y partirlo por la mitad, arreglarlo y cerrarlo. Eso no lo hacen. ¿Por qué? Porque es algo imposible para la ciencia aún. Pero para Dios fue creado por la palabra los cerebros. Y por la palabra pueden ser sanados. Por eso el Parkinson se puede sanar, el síndrome de Down y todas las enfermedades nuevas que ha inventado el diablo se pueden destruir, porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán afuera lo que el diablo ha creado. Echarán fuera demonios. Imagínate que un demonio es un árbol. El demonio tiene frutos. Por muchos años nos han enviado a destruir el fruto, pero no atar y desarraigar el árbol. ¿Sí? Tenemos que sacar de raíz, atando los demonios. Demonios de ruina, de pobreza, de pereza, de intimidación. Ay, no puedo, no me alcanza, estoy batallando. Tienes que sacar ese, es un espíritu, sácalo de ti. Y tú no tienes parte, no tienes suerte, porque yo soy más que bendecido por Dios. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Liberar la unción que Dios te dio, el poder que Dios te dio, y darle gracias a Dios por la prosperidad, por la abundancia. Tenemos que caminar en esa dimensión. Mira lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, todo el que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. ¿Qué hace experto a un basquetbolista?
Practicar y practicar y practicar y practicar. No dice que porque jugó una vez ya es un profesional. No. Porque practicó y practicó. Los que somos santos, los que somos cristianos, dejamos esa práctica de hacer pecados. No quiere decir que no puedes cometer un pecado, pero abogado tenemos para con el Padre, que nos lava con su sangre preciosa. Pero ya no es tu estilo de vida estar practicando el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira. ¿Por qué? Porque ya no practicas tales cosas. Pero puedes caer en algo. ¿Y cuál es la razón de que dejas de practicar la naturaleza pecaminosa? Lo que nos hacía pecar, que era la naturaleza pecaminosa. Oh, vaya, ¿quién era el Dios de nosotros? El diablo. Pero ahora, ¿por qué a veces pecamos? ¿Por inmadurez? ¿Por ignorancia? ¿Y porque no respetamos la palabra de Dios? El no respetar, el subestimar la palabra de Dios, es un problemón. Por ejemplo, el Señor dice que la vida y la muerte está en la lengua. Si usted se sigue adjudicando las palabras que le maldicen a usted mismo, pues ya no es el diablo, ahora es usted. Y a veces hasta en los programas de radio donde yo estoy me da, sabe qué poner ejemplos de esos, porque ni de broma las quiero hablar. No practique el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. La semilla de Dios está en nosotros. La naturaleza del ADN de Dios está en nosotros. En el hombre pecaminoso nacimos rebeldes por naturaleza. Éramos hijos del rebelde, del diablo. Pero ahora somos hijos del obediente de Dios. Y vieras cuántos libros hay para ser obedientes. Donde en el mismo ADN, en esa simiente está la obediencia. Ponga un papel, soy obediente por naturaleza divina. Y va a llegar un día donde la obediencia divina se va a liberar de usted de una manera que vas a decir, oye, ahora es bien fácil hacer las cosas. Ya no me tienen que rogar para la iglesia. Ya nadie me tiene que estar diciendo que es mi responsabilidad porque lo leí en la palabra de Dios. Porque es nacido de Dios. No va a nacer de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí dice hijos del diablo. Jesús le dijo a los fariseos de aquel tiempo, vuestro padre el diablo, le dijo, santo Dios. Pues les dijo, ustedes son hijos del diablo. Y ahorita tenemos disfrazados dentro de organizaciones cristianas montones que no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Tal vez alguien se disguste conmigo, pero ¿sabes a qué te incitan? A pecar, a adulterar, a robar, a mentir. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hacer justicia. Hoy permitimos que hagan lo que quiera, quien quiera, pudiendo nosotros poder usar el poder de la oración. Hermanos, son versículos bíblicos que están en nuestra Biblia. Dice en 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vivamos por Él. ¿Cuál vida? La vida nueva. Viva la vida celestial que usted tiene. Vívala por Jesús. Con las fuerzas de Jesús, con la habilidad de Jesús. Y por eso Jesús dijo, yo me voy a ir, pero les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo.
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. Ahí les va. Y en Él, en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu. Aleluya. ¿En qué? Nos dio su Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador, al mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. El amor que tiene para con nosotros. Dios es amor. El que no permanece en amor, permanece en Dios. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Y en ese tema no me quiero meter, porque es un tema muy tremendo. Por eso le estoy invitando a que usted siga en sintonía de la voz del Espíritu Santo. No hay nada imposible para aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, los amo. Profetizo que tú eres parte de la generación que no limita a Dios. Y creo fielmente que usted puede bendecir a sus amigos, a sus hermanos en Cristo. Hágalo. Conviértase en un misionero virtual compartiendo esta aplicación. No nomás me oiga, porque es una oportunidad que Dios te está poniendo en la mano para que usted pueda decir: voy a bendecir a alguien. Voy a proporcionar una herramienta que es Radio Vital, el complemento de su vida. Y se va a dar cuenta que Dios da al que tiene, y aún al que no tiene se le será quitado, pero usted tiene a su alcance esta emisora. Los amo, los bendigo y no me despido, sino hasta pronto. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestra... Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones los días